Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Familia Primera Iglesia, el espacio de formación de la Parroquia Cristo Rey, donde caminamos juntos para crecer en la fe y fortalecer nuestros hogares como verdaderas iglesias domésticas. Hoy queremos hablar de un sacramento que expresa de manera especial el amor y la misericordia de Dios, el sacramento de la reconciliación, también conocido como la confesión o penitencia. Tal vez al escuchar este tema, algunos recuerden una hermosa experiencia de encuentro con el Señor. Otros, en cambio, sientan temor, vergüenza o incluso piensen, hace mucho tiempo no me confieso. O tal vez, no sé si Dios puede perdonarme. Si alguna vez has sentido eso, este episodio es para ti. Hoy queremos descubrir que la confesión no es un juicio para condenarnos, sino el abrazo misericordioso del Padre que siempre espera el regreso de sus hijos. Como nos dice San Pablo, en nombre de Cristo os suplicamos reconciliados con Dios. A lo largo de este episodio comprenderemos por qué necesitamos reconciliarnos, cómo nos prepara nuestra Iglesia Católica para vivir este sacramento y de qué manera el perdón de Dios puede transformar nuestra vida, nuestras familias y nuestra relación con los demás. Para acompañarnos en esta reflexión nos acompañan nuestro párroco, el padre William Velázquez, Esperanza Perilla, Francisco Quintero y Alejandro Solano, quienes compartirán con nosotros la riqueza de la palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia y la experiencia pastoral. Antes de hablar de confesión, vale la pena hacernos una pregunta que muchas personas llevan en sus corazones. ¿Por qué necesito reconciliarme con Dios si procuro ser una buena persona y no le hago daño a nadie? Padre, para responder esta inquietud, quizá primero debamos entender qué es realmente el pecado. Esa es una muy buena pregunta. A veces pensamos que el pecado es solamente hacer cosas graves o quebrantar una norma, pero la realidad es mucho más profunda. El pecado es romper o debilitar la relación de amor con Dios, es cerrar nuestro corazón a la voluntad de aquel que nos ha creado. Pero hoy más que nunca debemos ver que es una falta muy grave, es una herida que rompe la amistad con nuestro Señor, nuestro Creador, especialmente con nosotros mismos o incluso con la creación. Entonces, Padre, el problema no es solo cometer errores, sino permitir que esos errores nos alejan del amor de Dios. Esa es la realidad, por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado que podamos cometer. De igual manera nos recuerda la oportunidad de servirnos, de amarnos. Y es Él quien nos busca. Es Jesús que nos llama siempre y toma la iniciativa. Francisco, hoy vivimos en una sociedad donde muchas personas dicen, cada uno tiene su propia verdad, o lo que importa es no hacerle daño a los otros. ¿Cómo podemos entender hoy qué es el pecado? Primero, definamos qué es pecado. El pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. ¿En qué consiste? En decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios. Por eso, lo único que necesitaríamos, por ejemplo, para hacer buen examen de conciencia, es repasar los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos entender hoy qué es pecado? Miremos lo que nos dice San Agustín. Para San Agustín, el pecado es un acto de soberbia y desorden en el que el ser humano decide amar las cosas temporales y creadas por encima del mismo creador, usando más su libertad y alejándose de la fuente de la verdad. Y acordémonos que el padre de la mentira es Satanás y el único que tiene una verdad absoluta es Dios. Aquí sobresalen dos elementos. Primero, la soberbia, que es considerada la raíz y madre de todos los pecados, porque nos hace creer
que somos nuestros propios dueños y dioses, al colocarnos en el centro de todo y rechazar cualquier autoridad o guía superior. Ahora el otro elemento que sobresale, que nos dice San Agustín, es el desorden. El desorden, sea material, mental o espiritual, debilita la voluntad y abre la puerta a la negligencia. Dos pecados que tenemos que revisar aquí: pecados capitales, la soberbia y la pereza que ocasiona la misma negligencia. Qué hermoso es descubrir que reconocer nuestro pecado no es quedarnos mirando nuestras caídas, sino abrir la puerta a la misericordia de Dios. Y si Dios nunca deja de buscarnos, surge una pregunta muy importante. ¿De qué manera quiso Cristo que ese perdón llegara hasta nosotros? De eso hablaremos en el siguiente bloque. En el bloque anterior descubrimos que el pecado rompe nuestra amistad con Dios, pero también que Él nunca deja de buscarnos y de ofrecernos su misericordia. Entonces surge una pregunta muy importante. Si Dios quiere perdonarnos, ¿de qué manera quiso Cristo que ese perdón llegara hasta nosotros? Padre William, ¿el sacramento de la reconciliación fue una iniciativa de la Iglesia o nació del mismo Jesús? Este sacramento viene directamente de Jesús después de la resurrección, cuando se aparece a sus discípulos y les da el regalo, el don más maravilloso, donde en San Juan capítulo 20, versículo 22-23, les dice a los discípulos: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Eso para que dejar claridad cómo Cristo confía a sus apóstoles y hoy nosotros somos esos apóstoles a quien el Señor nos regala esa gracia de dar la absolución, regalar el perdón de los pecados a quien se acerca arrepentido. Es decir, cuando hablamos del sacramento de la reconciliación, estamos hablando de un encuentro que Cristo mismo quiso regalar a su Iglesia. Así es, el catecismo nos enseña cómo Cristo instituyó este sacramento de la penitencia para todos los miembros pecadores de su iglesia, especialmente para aquellos quienes después del bautismo han vuelto a caer en el pecado. Cada vez que una persona se acerca con un corazón arrepentido, es el mismo Cristo quien sale a su encuentro para ofrecer el perdón y devolver la paz. Esperancita, muchas personas piensan que confesarse consiste simplemente en contarle los pecados a un sacerdote. ¿Qué sucede realmente cuando celebramos este sacramento? Sucede mucho más que una conversación. Este sacramento es un signo eficaz de la gracia que revela la acción salvadora de Dios y lleva a la persona creyente a participar de la salvación. En este sacramento obra la conversión del bautizado que peca, teniendo en cuenta que la conversión es algo íntimo que sucede en la conciencia de la persona que peca. Si nos fijamos en la palabra de Dios, es romper los vínculos con el pecado para orientar la vida hacia Dios, teniendo en cuenta que Dios nos ama infinitamente, incondicionalmente y en libertad. Qué hermoso descubrir que el sacramento de la reconciliación no comienza con nuestros pecados, sino con la iniciativa amorosa de Dios, que siempre sale a buscarnos. Y precisamente esa misericordia tiene uno de los rostros más bellos, en una de las parábolas más conocidas del Evangelio. Antes de continuar nuestra reflexión, hagamos una pausa para escuchar la voz de Dios. Como nos recuerda el Concilio Vaticano II, es Dios mismo quien habla a su pueblo cuando se proclaman las Sagradas Escrituras. Por eso dispongamos el corazón y permitamos que su palabra ilumine nuestro camino. Escuchemos un fragmento del Evangelio según San Lucas.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo. Comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa imagen nos regala hoy el Evangelio. Antes de que el hijo pudiera explicar sus errores, el padre ya había salido a su encuentro para abrazarlo. Así es el amor de Dios. Siempre toma la iniciativa, nos espera con paciencia y se alegra cuando regresamos a Él. Con esta certeza en el corazón, continuemos descubriendo el regalo del sacramento de la reconciliación. Acabamos de escuchar una de las páginas más hermosas del Evangelio. Más que la historia de un hijo que se aleja, esta es la historia de un padre que nunca deja de esperar. Alejandro, ¿qué nos revela esta parábola sobre el corazón de Dios? Lo que nos dice esta parábola es que el corazón de Dios es inmenso, ¿no? Dios nunca renuncia a buscar a sus hijos. El profeta Jeremías en el capítulo 31 nos dice algo muy hermoso. Dice el texto: el Señor se me apareció desde muy lejos y me dijo: Te amé eternamente, yo te traigo la gracia. Tienes gracia en ti. Este versículo, este pequeño versículo del profeta Jeremías nos habla entonces del amor eterno de Dios. Y Dios, al ser un padre, no requiere de explicaciones. Permanece siempre esperando a que cada uno de nosotros regrese a la casa del Señor. El Señor no nos va a rechazar, no nos va a preguntar. El Señor nos ofrece un abrazo, una alegría inmensa. Así es como Dios actúa en nosotros. Nosotros descubrimos en Él entonces ese amor tan inmenso, su misericordia que no tiene límite. En esta parábola el Señor está mostrando precisamente esa alegría, ese júbilo que se siente cuando un hijo vuelve a su casa, ¿no? Por eso nos dice: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Pero es Dios quien lleva la iniciativa. Él es el que nos halla primero, nos busca a nosotros y espera que nosotros correspondamos a ese llamado. Francisco, hay un detalle muy hermoso en el Evangelio y es el padre devuelve a su hijo el vestido, el anillo y las sandalias. ¿Qué significado tienen estos signos para nuestra vida cristiana? Mira, Vicky, que la parábola del hijo pródigo es la mejor muestra de la misericordia de Dios, la cual está llena de signos, como la vestidura, el anillo, las sandalias y otros más. Signos profundos de la restauración total de la dignidad del pecador por parte de Dios Padre tras el arrepentimiento. Veamos la vestidura. Significado de dignidad. Reemplaza los harapos de la miseria y el pecado. En la tradición bíblica, representa la gracia santificante y la vestidura de la salvación. Este también tiene un sentido espiritual. Simboliza cómo Dios cubre la culpa del hombre y le devuelve el honor de ser hijo, asemejándose a la túnica de gala reservada solo para los invitados de honor o miembros de la familia. El anillo, significado de autoridad y filiación. El anillo en la antigüedad era el sello de la familia y otorgaba poder legal sobre los bienes.
en su sentido espiritual, demuestra que el Padre no solo perdona, sino que restituye plenamente la autoridad y los derechos de hijo heredero, eliminando la condición de esclavo o jornalero. Las sandalias, significado de libertad. En el mundo antiguo, los esclavos caminaban descalzos, mientras que los hijos y personas libres usaban calzado. En su sentido espiritual, indica que el joven recupera su estatus de hombre libre y está listo para caminar de nuevo con los senderos de la justicia y la comunión con el Padre. Padre, muchas personas sienten que han pecado demasiado y que quizá Dios ya no puede perdonarlas. ¿Qué les diría a quienes llevan años lejos de la confesión? Esas son las personas más interesantes, porque cuando uno siente el deseo de acercarse a Dios, no importa el momento, el lugar, el tiempo que llevemos. La gracia es acercarnos y descubrir que la misericordia de Dios es plenamente grande y acogedora. Por eso el papá Dios y, y el papá de este jovencito lo recibe con los brazos abiertos sin preguntarle nada. Así que todos aquellos que lleven muchos años sin confesarse son bienvenidos y créame que son las mejores confesiones que me gusta hacer. Qué hermoso descubrir que la reconciliación comienza mucho antes de entrar al confesionario. Comienza cuando creemos que Dios sigue esperándonos con esos brazos abiertos. Pero quizá ahora surja una nueva pregunta. Si Cristo nos regaló este sacramento y el Padre siempre nos espera con misericordia, ¿por qué la Iglesia nos invita a confesarnos con un sacerdote? De ello hablaremos en el siguiente bloque. Hasta ahora hemos descubierto que Dios nunca deja de buscarnos, que Cristo nos regaló el sacramento de la reconciliación y que el Padre sigue a nuestra espera con esos brazos abiertos. Sin embargo, hay una pregunta que muchas personas siguen haciéndose hoy. ¿Por qué la Iglesia nos invita a confesarnos con un sacerdote? Padre, ¿qué responde la Iglesia frente a esta inquietud? Qué interesante que cada persona comprenda que la confesión es una sanación espiritual, pero también es una sanación emocional, psicológica, donde hay que hablar con alguien. Cuando uno no habla con otra persona, pues no siente que se está desahogando. Y es aquí donde se pone en práctica el mandato de Jesús. Perdonen los pecados a quienes se los perdonen, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Por eso, cuando ustedes tengan el deseo de confesarse, siempre busquen un sacerdote, porque hay algo en nosotros y se llama el sigilo sacramental. ¿Eso qué significa? Que todo lo que me comenten, única y exclusivamente queda entre el confesor y el que se está confesando. Nadie más puede saber eso. Padre, muchas personas también se preguntan, ¿hay situaciones en las que una persona, aunque desee confesarse, todavía no pueda recibir esa absolución? ¿Qué camino le propone la Iglesia? Bueno, la iglesia desea que todas las personas se encuentren con la misericordia de Dios. Por eso existen diferentes momentos o situaciones de la gente donde sienten que no se pueden acercar al Señor y eso como que les impide ir a la misa con alegría, con ese deseo de adquirir un propósito firme con el Evangelio. Y estas situaciones eh, se pueden tratar directamente con el sacerdote. Aquellos que de pronto vivan en unión libre o se hayan casado, se hayan vuelto a casar, eso necesita un diálogo y yo invito a las personas que están en esta situación para que se acerquen a un sacerdote, dialoguen y encuentren un camino
para poder acercarse a ese sacramento de la misericordia, porque hay muchas circunstancias donde las personas pueden comulgar, pero es importante dialogarlo. Qué importante es comprender que la iglesia no cierra las puertas, sino acompaña a cada persona para ayudarla a encontrarse con Cristo. Padre, una última inquietud. ¿Qué le diría a quien siente vergüenza o miedo de confesarse después de muchos años? Bueno, a mí siempre me da vergüenza confesarme. Sí, siempre que voy a confesarme con otro sacerdote, como que da pena y eso es muy humano, es de cada ser humano que lo sentimos, porque nosotros también nos confesamos para que lo tengan en cuenta, pero nunca tengan miedo de acercarse, de decir la verdad, porque cuando uno va al sacramento de la confesión es para decir la verdad. Y si la expresa con sinceridad, sale perfectamente limpio, contento, dichoso, porque ha encontrado la paz que jamás otra persona nos puede regalar, sino solo el Dios verdadero. Queremos descubrir que el sacerdote no reemplaza a Cristo, sino que hace visible su misericordia y acompaña a cada persona en su camino de conversión. Ahora que conocemos el sentido profundo de este sacramento, surge una pregunta muy práctica. ¿Cómo podemos prepararnos para vivir una buena confesión? Ese será el tema de nuestro siguiente bloque. Después de descubrir el inmenso regalo del sacramento de la reconciliación, puede surgir una inquietud muy práctica. Muchos desean confesarse, pero no saben por dónde empezar. Incluso algunos dicen, hace tantos años que no me confieso que ya no recuerdo qué debo hacer. La buena noticia es que la Iglesia nos propone un camino sencillo para preparar el corazón. Esperancita, ¿cuál es ese primer paso? El primer paso es el examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Es propiciar un encuentro con la misericordia de Dios, haciendo una revisión sincera y en oración de los propios pensamientos, palabras, obras y omisiones frente a la ley moral, a los mandamientos y al Evangelio, donde a la luz del Espíritu Santo se revisa la relación con Dios, la relación consigo mismo y la relación con el prójimo. Esperancita, cuando hacemos ese examen de conciencia, ¿qué aspectos nos propone la Iglesia revisar para conocer con sinceridad nuestros pecados? Para mí hay un documento que me encanta y lo menciono hasta el cansancio, que es del Papa Juan Pablo II, que es la carta encíclica Veritatis Splendor, que se llama El esplendor de la verdad, donde nos muestra que el hombre es tentado continuamente a apartar la mirada del Dios vivo, del Dios verdadero, cambiando la verdad de Dios por la mentira, donde el hombre busca una verdad aparente fuera de la verdad misma que es Dios. La Iglesia nos lleva por la senda de una vida moral abierta a todos para ir por el camino de la salvación. Esto nos invita a revisar nuestra vida a la luz de los 10 mandamientos y del más importante que es el mandamiento del amor. Amor a Dios, amor a sí mismo y amor al prójimo. Después del examen de conciencia viene el arrepentimiento. Achito, ¿qué significa arrepentirse de verdad? Arrepentirse no es sentir miedo al castigo, es reconocer que nuestras acciones han herido una relación de amor con Dios y con nuestros hermanos. Cuando amamos a alguien y lo lastimamos, nace el deseo de pedir perdón y reparar el daño. Con Dios sucede lo mismo. El arrepentimiento nace del amor y abre nuestro corazón para recibir su misericordia. ¿Y cómo saber si mi arrepentimiento es sincero y no solo una emoción pasajera? Mira, Vicky, el arrepentimiento es sincero cuando no solo lamentamos el pecado, sino que deseamos alejarnos de él y volver a Dios. Aunque sepamos que somos frágiles, existe un deseo verdadero de cambiar y de comenzar una vida nueva con la ayuda de su gracia.
Alejandro, después de arrepentirnos viene el propósito de enmienda. ¿Qué significa realmente este paso? Esta es una decisión que toma cada uno de nosotros como pecadores para cambiar nuestra actitud precisamente frente al pecado. Uno se debe comprometer a lo que puede realmente alcanzar, ¿no? Nos comprometemos a seguir luchando porque el proceso de conversión es, como lo dice el nombre, es un proceso. No nos convertimos de la noche a la mañana, sino poco a poco. Y que en cada confesión nosotros encontramos una oportunidad para continuar ese proceso de conversión. Y si conozco mis debilidades, ¿cómo puedo vivir ese propósito en la vida diaria? Pues conociendo nosotros nuestras debilidades, sabemos realmente qué pasos podemos seguir, ¿no? Poco a poco, pero que sean cosas concretas. Si nos cuesta perdonar, puedo comenzar a reconciliarme con esa persona con la que he tenido diferencias, ¿no? Si mi problema es la oración, la distancia, el distanciamiento en mi relación con Dios, pues es dedicar cada día unos pequeños minutos a la oración. No tenemos muchas formas de orar, de forma personal, de forma colectiva, con la palabra de Dios, etcétera. Cualquier relación de esta nos ayuda a ir transformando nuestro corazón hacia realmente llegar a ser perfectos como Dios quiere que seamos perfectos. Esperancita, llega el momento que más temor produce a muchas personas. ¿Qué consejo darías a quien siente vergüenza al momento de confesarse? Le diría que no tenga miedo. Es el momento más hermoso, donde se habla con sinceridad y humildad, donde nuestro Señor Jesucristo nos toma por los hombros y nos lleva nuevamente a la casa del Padre. Y el Espíritu Santo nos vuelve a santificar y habita en nosotros con mayor plenitud. Y nos invita a participar con mucho más fervor a la mesa del Señor. Alejandro, una vez recibimos la absolución, el sacerdote nos propone una penitencia. ¿Qué significado tiene este último paso? Este último paso es supremamente sencillo, pero igualmente importante. Tan importante que por eso la reconciliación también recibe el nombre de penitencia. No debemos pues asustarnos por la penitencia. La penitencia puede consistir en una oración, en una ofrenda, en obras de misericordia, en el servicio al prójimo o tener nosotros algunas privaciones, etcétera. Pero hay algo muy bonito que nos enseña nuestra Iglesia Católica en el Catecismo. En los numerales 14, 59 y 60, a esta penitencia le da el nombre de satisfacción. Es satisfacer precisamente eso que se ha perdido en nuestra relación con Dios. Hay pequeños ejemplos como si yo he robado una plata, entonces devuelvo esa plata y siento esa satisfacción en mi corazón, ¿no? Entonces esto nos ayuda a la penitencia a continuar ese proceso de conversión que decíamos, a buscar una vida nueva, algo que que se refleje realmente en nuestra vida personal, ¿no? Qué hermoso descubrir que estos 5 pasos no son una lista de requisitos, sino un camino para preparar el corazón y encontrarnos con el abrazo misericordioso del Padre. Y precisamente ese perdón despierta muchas preguntas que escuchamos con frecuencia en nuestras parroquias. En nuestro siguiente espacio responderemos algunas de ellas en la sección Verdades que libera. A lo largo de nuestra misión en la catequesis hemos descubierto que muchas personas no se alejan del sacramento de la reconciliación por falta de fe, sino porque tienen dudas, han escuchado ideas equivocadas o nunca han tenido la oportunidad de recibir una explicación clara. Por eso hemos preparado esta sección que llamamos Verdades que Libera, donde responderemos de manera breve y sencilla algunas de las preguntas frecuentes. ¿Cada cuánto debería confesarme? Veamos lo que nos dice la Iglesia. La Iglesia nos pide confesarnos al menos una vez al año
cuando somos conscientes de haber cometido un pecado grave, pero más que cumplir un mínimo, nos invita a vivir este sacramento con frecuencia. Así como cuidamos nuestra salud física, también necesitamos cuidar nuestra salud, nuestra vida espiritual. Una confesión frecuente nos ayuda a crecer en la amistad con Dios, a fortalecer nuestra conciencia y a vivir con mayor paz. ¿Cómo sé que ya es momento de acercarme a la confesión? Em, Cuando reconocemos que nos hemos alejado de Dios, cuando hemos cometido un pecado grave, cuando sentimos esa necesidad de volver a empezar, de volver a ser personas nuevas. Pero también podemos confesarnos cuando en nuestra conciencia vemos que hemos tenido fallas leves, que no hacen daño a nadie, pero sí herimos el corazón de Dios. Eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener más humildad, a fortalecer nuestras virtudes y a dejarnos transformar con la gracia de Dios. ¿Qué pasa si durante la confesión olvido mencionar algún pecado? Es muy importante comprender que en el sacramento de la confesión siempre vamos a sentir como angustia y eso hace que olvidemos ciertas cosas o ciertos pecados. Cuando el pecado, o olvidar mejor, el pecado es algo involuntario, normalmente los que se están confesando dicen, y que el Señor me perdone los pecados olvidados. Ahí quedan perdonados todos los pecados. Pero cuando es deliberadamente que yo oculto un pecado y no quiero decirlo por decir algo que abortaron o, bueno, qué sé yo, o le hicieron a otra persona un mal que realmente afecta la moral y afecta la vida, no queda perdonado. Entonces, sí es muy importante tener claridad y confesar todos los pecados sin ningún temor. Si después de confesarme vuelvo a caer, ¿vale la pena volver a empezar? Claro que vale la pena volver a empezar. Jesucristo nos enseñó a nosotros que somos humanos perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Con mayor razón nuestro Padre nos va a perdonar toda la vida. Lo importante de las caídas no es en sí la caída, sino el confiar en Dios, porque nosotros no solo no somos capaces de salir del pecado. De modo que siempre tiene que ser con la ayuda del Señor, siempre debemos contar con la confianza que le tenemos al Señor para poder seguir adelante, ¿no? De acuerdo. ¿Qué ocurre si no alcanzo a cumplir la penitencia inmediatamente? ¿Mi confesión sigue siendo válida? Sí, la confesión es válida. eh, Como lo había dicho Alejandro antes, la penitencia es una ayuda, es algo que nos va a dar como fortaleza para no volver a caer en lo mismo. Y si de pronto olvidé cumplir la penitencia, en la próxima confesión se manifiesta al sacerdote que lo olvidé para que le refuerce la penitencia, pero de todas formas es importante cumplirlo. ¿Las tentaciones o malos pensamientos siempre son pecado? No, todos experimentamos tentaciones. Las tentaciones por sí mismas no es pecado. El pecado aparece cuando aceptamos libre y conscientemente aquello que sabemos que nos aleja de Dios. Por eso, no debemos vivir angustiados por las tentaciones, sino confiar en la gracia del Señor para vencerlas. Y si estoy viviendo una situación familiar difícil o irregular, ¿tiene sentido acercarme a hablar con un sacerdote? Claro que sí, eso es fundamental para poder encontrar caminos de solución. Nunca se cierran las puertas a una persona para acercarse a la comunión. Lo que sí es importante es buscar soluciones. Como una persona cuando tiene problemas económicos o algo, pues tiene que buscar la ayuda de alguien
Y así pasa en la parte emocional o sentimental, familiar. Hay que buscar ayuda en la parte espiritual, en la parte psicológica, de acuerdo como vea la necesidad. Esperamos que todas estas respuestas hayan aclarado un poco esas inquietudes y sobre todo que les hayan dado la confianza para acercarse al sacramento de la reconciliación. Recuerden que la iglesia no está para señalar nuestros errores, sino para acompañarnos en el camino de regreso a la casa del Padre. Dispongamos nuestro corazón para elevar una oración al Padre. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha regalado en el día de hoy y encomendémonos en las manos del Señor para darle gracias. Gracias, Señor, por regalarnos el sacramento de la reconciliación, donde experimentamos el abrazo amoroso del Padre y la alegría de volver a comenzar. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada una de nuestras familias. Ilumina nuestra conciencia para reconocer con humildad aquello que necesitamos cambiar. Danos un corazón arrepentido para pedir perdón y la valentía para acercarnos con confianza a este sacramento. Haz de nuestros hogares verdaderas familias, que seamos realmente una fuente de amor, donde aprendamos a escuchar, a dialogar, a pedir perdón y también a ofrecer el perdón. Bendice especialmente a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia, a nuestros abuelos, que hoy han compartido este espacio con nosotros. Que este encuentro nos anime a dar un paso concreto hacia ti y a experimentar la alegría de tu perdón. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos bendiga, nos guarde siempre de todo peligro, que nos regale hoy su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a que este episodio no se quede solamente en una reflexión, sino que se convierta en una experiencia vivida en familia. Por eso hemos preparado el reto en familia Volvamos a la casa del Padre, una propuesta sencilla para seguir profundizando en el mensaje de este podcast. En este material encontrarán la lectura orante del Evangelio, preguntas para dialogar en familia, actividades para niños, adolescentes y padres, el abrazo del perdón, una guía para que el examen de conciencia y un compromiso para vivir el perdón en el hogar. Y queremos proponerles un reto muy especial: acercarse esta semana a su parroquia y vivir una buena confesión. Permitan que el Señor renueve su corazón con la alegría de su misericordia. El material estará disponible junto con este episodio en el canal de YouTube de Encuentros de Familia, Familia Primera Iglesia de la Parroquia Cristo Rey, y también será compartido por sus catequistas a través de los grupos de WhatsApp. Para que cada familia pueda realizarlo en casa, los animamos a vivir este reto con generosidad. Estamos seguros de que será una hermosa oportunidad para fortalecer la fe, sanar relaciones y descubrir que siempre es posible volver a la casa del Padre. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Familia Primera Iglesia, el espacio de formación de la Parroquia Cristo Rey, donde caminamos juntos para crecer en la fe y fortalecer nuestros hogares como verdaderas iglesias domésticas. Hoy queremos hablar de un sacramento que expresa de manera especial el amor y la misericordia de Dios, el sacramento de la reconciliación, también conocido como la confesión o penitencia. Tal vez al escuchar este tema, algunos recuerden una hermosa experiencia de encuentro con el Señor. Otros, en cambio, sientan temor, vergüenza o incluso piensen: hace mucho tiempo no me confieso. O tal vez, no sé si Dios puede perdonarme. Si alguna vez has sentido eso, este episodio es para ti. Hoy queremos descubrir que la confesión
no es un juicio para condenarnos, sino el abrazo misericordioso del Padre que siempre espera el regreso de sus hijos.